Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 12. Ya hemos compartido, podemos decirlo realmente, la primera gran parte en esta carta que escribió Pablo a los romanos, a los cuales él ha deseado, de alguna manera, como carta de su propia presentación, en vez de decir de él todo lo que él ha hecho, lo que él es, y yo, apóstol, no, él más bien prefirió hablar a los romanos, a los cristianos en la ciudad de Roma, esta ciudad compuesta de gentiles y de judíos, como ya hemos compartido, de compartirles y de hablarles, y esa era su carta de presentación, de anunciarles el Evangelio. Lo diremos así, obviamente está inspirado por el Espíritu Santo, pero para que podamos un poco captar la idea, el Evangelio tal como Él lo ha recibido, lo ha percibido, como Él lo cree, y con toda justicia podemos decir tal como Dios lo ha anunciado y lo ha inspirado el Espíritu Santo en Pablo y en los otros apóstoles también. Así tal cual, Él presenta el Evangelio del reino, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso lo ha hecho, como hemos visto, en varias partes. Hemos compartido hasta aquí bien extensamente, bien ordenadamente, y eso es bueno hacerlo así. Ya tengo una idea que vamos a compartir después de esto, ¿no? Siempre ya estoy, como se dice, adelantado en el tiempo, ¿no? Para viendo, Señor, que ya tengo varias ideas ya, pero eso otro día. Pero Él presenta el Evangelio de una manera bien clara, contundente. Y por un lado, el mini Evangelio, como los he hablado, ¿cuál es el mini Evangelio? Es simplemente para que una persona al escuchar y al creerlo será salvo, y aunque muriera en este instante, va a estar en la presencia de Dios, es un hijo de Dios. Así tan sencillo es el Evangelio de Jesucristo. Si una persona cree que Jesús ha muerto por sus pecados, que Jesús ha resucitado de entre los muertos, y como Pablo también dice, que cree que Él es su Señor, entonces es salvo, así tal cual. La pregunta que surge directamente, sin hacer nada, así tal cual es el Evangelio de Cristo, basado todo en la gracia de Dios. Eso es así, eso no tiene ninguna vuelta, así ha sido anunciado y así creemos y así está escrito en la palabra. Pero obviamente, por eso el apóstol Pablo lo hace, el Evangelio, sin embargo, bien comprendido y bien entendido, también es necesario para la iglesia. Como en algún momento hemos compartido, qué grave es, y Pablo también lo dice, qué grave es cuando no se entienda a cabalidad el Evangelio, cuando no se predica el Evangelio. A los Gálatas, ¿se recuerdan lo que él decía? Anatema aquel que anunciare otro Evangelio. El Evangelio que no es de Cristo sea anatema, sea separado eternamente de Dios y de Cristo. Entonces para Pablo era un asunto bastante serio y él lo había entendido así, y así debemos entenderlo nosotros, porque también es de Dios y del Espíritu Santo, de que nosotros debemos ocuparnos en nuestra vida cristiana. Y tenemos tiempo, ¿no? Nadie nos está apurando, por eso nos hemos tomado el tiempo también. Tenemos el tiempo. Salvos ya somos, no por entenderlo a la cabalidad, sino es para compartir a nuestra generación y para las siguientes generaciones, de compartir el Evangelio, de entender el Evangelio, de vivir también el Evangelio, tal como Pablo ahora hace en la segunda parte de su carta a los romanos. Hasta aquí hemos visto el Evangelio de Cristo tal cual, y también el Evangelio de Cristo aplicado para con Israel, como ya hemos compartido durante 3 semanas también. En 3 capítulos 9, 10 y 11, Pablo habla de Israel como pueblo de Dios, como pueblo histórico y pueblo vigente, porque Pablo también pregunta, ¿Dios ha desechado a su pueblo? El pueblo de Israel, Dios lo ha desechado. ¿Cuál era la respuesta? Así como dije la semana anterior, la pregunta, la respuesta. ¿Cuál era la respuesta? En ninguna manera. Jamás. Eso no es posible.
¿no? Y ya hemos hablado todo esto. Pero ahora el apóstol Pablo, y para eso vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a leer, tenemos que leer Romanos capítulo 12, y vamos a compartir en esta mañana. Si has leído todo el capítulo, no creo que te has lastimado, no creo que hace bien leer la palabra de Dios. Pero hoy día vamos a compartir únicamente los versículos 1 al 5, porque a partir del 6 es algo distinto. Además, todo eso necesita ser bien expuesto y explicado. Dice el versículo 1 hasta el 5 de esta forma. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Pueden tomar asiento. Pablo comienza aquí diciendo, así que. ¿Se recuerdan ustedes cómo terminó Pablo la primera parte de su carta? Donde hasta el capítulo 11 al final ha compartido todo el Evangelio al respecto del Evangelio de Cristo. ¿Se recuerdan cómo termina Pablo ahí? Con una, como lo llamamos en la teología, con una gran doxología. Un gran cántico de gloria, de adoración y de honra, unas grandes palabras y reconocimientos de gloria y de honra para nuestro Dios. Así termina Pablo su enseñanza acerca del Evangelio, del reino, del Evangelio de Cristo, reconociendo cuán grandes son los caminos del Señor, qué grande es su sabiduría y su ciencia. Y termina esas grandes palabras, porque todo ha sido creado, todo es para Él, por Él y de Él, toda la gloria sea solo para Él. Y termina esta gran frase diciendo, amén. Así termina Pablo la predicación o el anuncio y la grande y la larga enseñanza del apóstol Pablo acerca del Evangelio de Cristo. Así termina Pablo. Para Pablo no había otra cosa sino entendiendo el Evangelio va a producir en nosotros adoración a Dios. Entendiendo el Evangelio va a producir en nosotros dando gloria y honra a Dios. Entendiendo y creyendo y viviendo el Evangelio va a producir en nosotros realmente este gran reconocimiento. ¿Quién es como Él? Amén. Amén. Y Pablo comienza ahora esta segunda parte con estas sencillas palabras. Así que. Esas palabras siempre introducen algún resultado. Algo que ahora tiene que resultar. O sea, hemos hablado del Evangelio, hemos hablado del pecado, hemos hablado de cuán grande es Dios, hemos hablado de la fe en el Señor Jesucristo, que es el Señor, hemos hablado de muchas y grandes bendiciones que Dios ha favorecido para los hombres y mujeres que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Pero Pablo ahora entiende. Y discúlpeme, eso también es predicación del Evangelio. O sea, no en verdad hemos terminado el Evangelio, sino que ahora Pablo cambia ya no solamente lo que debemos creer, sino ahora Pablo dice, así que, diciendo, tiene que haber ahora unos resultados. ¿O cuáles son ahora los resultados?
de este gran anuncio del Evangelio y de haber entendido el Evangelio. ¿Qué resulta ahora del Evangelio? ¿Qué es lo que ahora tiene que pasar? Bien, ya lo creemos, somos salvos y ahora seguiré más adelante como me da la gana. Y Pablo dice con toda claridad, y como hemos visto en el Salmo 101, por si acaso he leído el Salmo 101 para que lo puedan volver a leerlo, ¿no? Donde habla de la santificación del creyente en Dios, donde habla realmente de un compromiso de una persona que ha recibido la misericordia de Dios y ha entendido también los juicios de Dios. No podemos nosotros separar su misericordia y de sus juicios, justamente más bien porque hay juicios de Dios, porque Dios es juez de todo hombre, por eso justamente necesitamos su misericordia. No, o sea, no debemos tener falta de entendimiento acá, ¿no? Pensando, a veces uno siente esto, ¿no? Como que Dios es solo amor y solo gracia y solo misericordia y no captamos a cabalidad, pero ¿por qué es misericordioso? Justamente porque Él es nuestro juez y Él tiene grandes e importantes exigencias de perfección y de santidad delante de Él, ¿no? Entonces debemos entender eso y debemos lograr en nuestra vida juntar esas dos características, que Dios es lleno de misericordia, pero Dios también es un Dios que juzga, es nuestro juez. Amén. Entonces, queridos, Pablo dice, y de esto ahora del Evangelio tiene que haber ahora resultados. De manera de mencionarlo, eso es justamente lo que el escritor de Santiago, de la carta de Santiago, también decía y enseñaba. Santiago no era alguien distinto que pensaba diferente que Pablo, eso no es posible, ¿no? Sino que justo a eso se refiere Santiago cuando él dice, la fe sin obras, ¿qué dice Santiago? Está muerta. Está muerta. La fe sin obras, es decir, una fe en Cristo, una fe en el Evangelio, una fe en Dios y en el amor de Dios y en la gracia de Dios, pero que no resulta algo luego, no resulta en obras como se expresa Santiago o como se expresaría Pablo, sino resulta en un cambio de estilo de vida, un cambio de su pensamiento, un cambio en su alma, en su comportamiento y todo lo que es el ser humano que cree en Jesucristo. Si no hay un resultado real y efectivo, notable, que uno pueda realmente palparlo, entonces Pablo diría entonces algo no entendido o no vivo o no le da la gana o no cree de verdad. Como Pablo mismo lo enmarca todo, y lo vamos a llegar en algún momento a esto, Pablo mismo marca todo el Evangelio desde el comienzo de Romanos hasta el final de Romanos. Pablo lo encuadra y lo enmarca todo para establecer la obediencia a la fe. No solo creer, es obedecer a ese creer. Es decir, primero creemos, somos salvos, pero ahora Dios mismo, ¿para qué ha llegado a nuestras vidas? Ha entrado en nosotros, ¿sí o no? Tal como hemos visto, somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Él ha entrado con su presencia en nosotros. Pero ¿qué implica? Tal como expresa muy bien el Salmo 1 también. Cuando Él llega a mí, entonces entenderé y seré cambiado a su perfección. Amén. Entonces realmente la gran idea del Evangelio de Cristo no es para que nos quedemos así como siempre somos o que empeoremos todavía aún más, como Pablo también preguntó, ¿no? Ahora pecaremos más para que la misericordia de Dios se haga más notable todavía. ¿Cuál era la respuesta de Pablo? Otra vez bien contundente. Jamás, en ninguna manera. No, el Evangelio produce en nosotros. El Evangelio es también algo que nosotros impulsa para conocer a Dios y para ser transformados por su Santo Espíritu y por su palabra. Amén. Y justamente Pablo fundamenta toda su enseñanza ahora de los resultados
del Evangelio de Cristo en nuestras vidas, lo fundamenta en la misericordia de Dios o en las misericordias de Dios. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Han entendido ustedes el amor de Dios? Podría preguntar Pablo. ¿Han entendido ustedes la gracia de Dios? ¿Creen ustedes en la gracia de Dios? ¿Creen ustedes que Jesús ha muerto por sus pecados? ¿Creen ustedes que ahora son hijos de Dios? ¿Creen ustedes todo esto, esas misericordias de Dios? ¿Creen ustedes? Claro, diríamos amén y sí, así es. Entonces Pablo dice, por eso os ruego, a base de estas misericordias de Dios, os ruego, tiene que haber ahora un cambio en sus vidas. Amén. Vayamos por favor a 1 Corintios, capítulo 3, desde el versículo 10. ¿Cuál es la idea? Aquí expresa Pablo la misma idea. En otras palabras, porque es otra iglesia, pero el concepto, la idea es la misma. Dice Pablo en el verso 10 hasta el verso 15. Escuchan bien esto lo que dice Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, todo quemado, hasta con olor a quemado, ¿no? Pero así, digamos, ¿no? Un poco es la idea. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Claro, en la iglesia de los Corintios, Pablo realmente, como él mismo dice aquí, otra vez, por la gracia de Dios que él ha recibido, todo basado en la misericordia de Dios, eso es justo, eso es correcto, ¿no? Pero en esta iglesia de los Corintios, en la ciudad de Corinto, ahí él había puesto como perito arquitecto, como un arquitecto, como un constructor espiritual, ¿no? Un buen fundamento. En esta iglesia él había establecido el fundamento. En la iglesia de los romanos, él les compartió a través de su carta a los romanos lo mismo, el fundamento. Ahí podemos darnos cuenta cuál es el fundamento que él ha puesto también en Corinto, porque Pablo no puede cambiar las ideas y los ejemplos y las ilustraciones como aquí de constructor, ¿no? Pero la idea en sí es siempre la misma, ¿no? Donde Pablo puso en cada iglesia y ahora también en la iglesia de los romanos, Pablo se asegura, quiero que tengan el fundamento en sus vidas bien clarito. Dile a que está a tu lado, tienes que tener el fundamento bien clarito, ¿no? El fundamento tiene que estar presente en nuestras vidas, porque sobre el fundamento vamos a construir vida. Tú y yo vamos a construir vida. Que tú construyas, que construya el otro, esa es responsabilidad de cada uno, tal como Pablo dice. Tú puedes construir con cosas realmente tremendas, cosas importantes en el reino, realmente cosas que perduran en el reino. O tú puedes construir cosas que al final todo se va a quemar, todo ya no sirve nada. Serás salvo, dice Pablo, pero como con pérdida. En cambio, el que construye pensando en la eternidad de sí mismo y de otros, recibirá recompensa. En cambio, el otro, donde todo se quema porque ha construido solamente cosas temporales,
No recibirá recompensa, más bien tiene pérdida de la recompensa. No pérdida de salvación, pero pérdida de recompensa. Amén. Entonces, aquí Pablo se asegura que los corintios también tengan el fundamento. Pablo se aseguró que los romanos tengan el fundamento. Por eso él escribe los capítulos 1 al 11 a los romanos. Y ahora Pablo, y esa es la idea de los capítulos 12 al 16 en Romanos, de colocar ahora, bueno, ¿qué van a sobreedificar? ¿Qué van a sobreedificar los cristianos en la ciudad de Roma? ¿Qué es lo que ahora se van a ocupar? ¿Van a edificar cosas que al final no llevan ninguna recompensa y se quema todo y no sirve de nada? ¿O van a edificar cosas que realmente sirven aún para la eternidad? Un mini ejemplo. A veces, o ni siquiera a veces, sino muchas veces, la iglesia... O sea, los hermanos, esa es la iglesia, ¿verdad? Los hermanos en una determinada iglesia están muy afanados, digamos, en la construcción, ¿sí o no? ¿No? En construir un templo, como lo llaman, ¿no? Y para eso hacen kermés y hacen esto y juntan y todo torna, todo está enfocado. Es que queremos para la gloria de Dios un templo donde podemos reunirnos, lo llaman templo, ¿no? Así, o un salón o como tú quieras, ¿no? Un gran lugar para la congre, ¿no? Entonces, no sé, ustedes creo que ya me conocen bastante. Yo siempre discrepo de esto, ¿no? Porque tú puedes edificar una construcción para la iglesia. No es que esté prohibido, no es que no se pueda hacer. Si la economía hay, si de repente la iglesia tenga la economía, pero para mí es clave, pero ha hecho lo importante, lo que debía hacer esta iglesia. Ha predicado el evangelio, está discipulando a las personas, está como lo que yo diría, está edificando en las vidas de las personas eternidad. Y la construcción de una congre sería como una yapita. Eso no hay problema, ¿me explico? No hay lío. Si de repente la iglesia tenga las posibilidades para construir, está muy bien. Pero cuidado. Que no se haga tanto énfasis, y yo he observado eso muchas veces, no una vez, muchas veces, un desmedido énfasis en una iglesia con sus piedritas, es decir, iglesia de construcción y de edificio y todo eso. Y cuando tú luego ahí hablas con los hermanos y si tienen claro el evangelio, gente que tienen 10, 15, 20, 30, 40 años en el Señor, si tienen el evangelio de los reinos claro, o siguen todavía como unas ovejas, dámeme, solo eso nomás, y no han entendido el evangelio de los reinos, se enfocan en su propia barriga, en su propio bienestar como congre, y no buscan realmente la eternidad de los reinos, de transmitir los reinos, el evangelio de los reinos de Cristo a los demás, y edificar vidas. Entonces esta iglesia ha disparado por otro lado, y serán salvos, como dice Pablo acá, pero lamentablemente construyeron con madera, ¿qué más dice? Hojas, hojarasca, se quema. Vamos a llevar nuestra construcción a la eternidad en Cristo. La construcción de un edificio, una congre, obviamente que no. Pero las vidas que nosotros vamos a ir edificando en cada uno de nosotros, esto se va a perdurar y va a llevar recompensas en Cristo en la eternidad. Yo entiendo eso así. No lo entiendo de otra forma, ¿me explico? No entiendo eso de que una construcción va a llevar, o sea, construcción de un edificio con cemento y con ladrillos lleva alguna recompensa en el reino eterno de Dios. Porque, discúlpame, Apocalipsis incluso dice que ni siquiera habrá templo ni ahí. ¿O no? No habrá templo ni siquiera. No habrá templo ni siquiera. ¿Por qué? Porque Cristo mismo. Claro, veo, no, pero ahí está. Sí, pero esa es la iglesia, debemos entender un poco Apocalipsis, ¿no? Otro día será esto, ¿no? Pero
donde Dios está, no hay un templo, no hay un techo, no hay nada, sino Cristo mismo, la iglesia misma, será la habitación de Dios. Amén. Entonces, repito, no quiero que se me entienda mal, no es que no se pueda hacer, pero debemos ocuparnos, como decía Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto será dada por añadidura. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Es Cristo mismo. En primer lugar, es el Señor. Es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Él es el fundamento. Su persona y sus hechos. Su persona, quién es Él, cómo es Él. Y luego todo lo que Él hizo, todo lo que Él realizó, es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Su persona. Él es Dios. Dile a que está a tu lado, Jesús es Dios. Queridos, ese es fundamento. Eso no es, digamos, no, es que algunos tienen... No, ese es fundamento. Si no confiesas a Jesús como Señor, o en términos bíblicos, paulinos de Pablo, en términos de él como judío, si no confiesas a Jesús como Adonai, porque es la palabra Kyrios, Señor, en hebreo, Adonai, si no confiesas a Jesús como el Adonai, el Señor, el Dios del universo, no podrás ser salvo. Es fundamento que Jesús es Dios, que Él es el Creador. Es fundamento para la iglesia de Cristo. Es fundamento. No es una idea teológica de algunos. No, es fundamento. ¿Quién es Jesús? ¿Me explico? No podemos ahí nosotros. No, o sea, por eso los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Por eso los mormones no son nuestros hermanos. Porque ahí ellos no creen eso. Por eso los musulmanes no son nuestros hermanos. Amén. Porque no creen que Jesús es Adonai, es Señor, es Dios. Es más, fundamento es que la Biblia enseña con toda claridad y con énfasis. Él es el Señor de señores. ¿Quién recibió ese título en el Antiguo Testamento? Yahvé Dios, o Jehová Dios, como otros dicen equivocadamente. Solo por ese hecho ya no podemos ser testigos de Jehová, ¿no? Porque el nombre de Dios no es Jehová, pero es otro asunto. Bueno, Él es Señor, señores. ¿A quién se le decía eso siempre por miles de años? Al Dios creador se le decía Señor, señores. ¿Quién es Rey de reyes? Es Dios mismo. Él es el Salvador y Redentor de nuestras vidas. No solo de nuestras almas, por si acaso, ojo, ¿no? Sino toda nuestra vida. ¿Cuáles fueron sus hechos? Que es como fundamento. Mira, su persona, Jesucristo mismo, es el fundamento. Él es Dios, Él es Creador, Él es Señor, Él es Rey, Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Prosperador no está en la Biblia, por si acaso. Prosperador. No, algunos dicen, y mi prosperador. No, eso no dice la Biblia. O sea, yo creo que el Padre Dios nos prospera y nos provea y oramos y todo eso. Creo eso perfectamente. Somos sus hijos. Y cuando le pedimos una piedra, ¿qué le pedimos? Un pan, pues no nos va a dar una piedra. Ni siquiera un pan ya endurecido como piedra. Pero mira, es pan. Pero parece piedra, pero es pan. No, pues Dios no lo va a hacer, ¿me explico? No, Él no es un padre, nuestros hijos le piden por un pescado y nos va a dar un demonio, un escorpión. No, Él es nuestro Padre, Él nos provee. Pero es interesante, sin embargo, no existe ese término en la Biblia que Él es nuestro prosperador. Bien, sus hechos como fundamento. ¿Qué es fundamental? ¿Qué cosa escribió en la tierra ahí cuando estaban a punto de, o por lo menos tentando a Jesús con la lapidación, se dice, ¿no? De la mujer encontrada en el adulterio, etcétera, etcétera. Escribió en la tierra. ¿Será eso fundamento? ¿Qué cosa escribió ahí? No importa, ni sabemos. Es un fundamento. ¿Con quién se casó Caín? No es fundamento. Pero ¿cuáles hechos de Jesucristo son fundamento? En la iglesia de Jesús, en nuestras vidas. La encarnación es fundamento.
Si no creemos esto, estamos perdidos, no hemos entendido el Evangelio de Cristo. Es fundamento de la iglesia de Jesucristo, de nuestras vidas como discípulos de Cristo, que Él es Dios que se hizo carne, que se hizo humano. Que Él tiene, eso sí es teología ahora, que Él es Dios y hombre al mismo tiempo, es el Dios hombre, es fundamento. Amén. La predicación de Jesucristo es fundamento, sus enseñanzas es fundamento. No podemos nosotros desviarnos de ahí, más bien debemos cada vez más interiorizarnos lo que Él hablaba, lo que Él enseñaba y dónde apuntaba. Sus milagros son fundamento en la palabra. No tus milagros son fundamento, sus milagros son fundamento. Amén. Su muerte. Mira, hasta eso es la predicación del Evangelio. ¿Crees que Él murió por tus pecados? Amén. ¿No? Es fundamento su muerte. No podemos desviarnos de esta realidad que Jesús murió efectivamente por nosotros, que Él ha resucitado, el fundamento. Pablo dice, si Jesús no resucitó, 1 Corintios 15, si Jesús no ha resucitado, no hay nada, todos estamos mentirosos, todos estamos perdidos, entonces no hay vida eterna, no hay nada, tal vez ni Dios exista. La resurrección de Jesucristo es fundamento. No podemos desviarnos como los liberales hoy día, la teología liberal, la teología de la alta crítica. No, sabemos que resurrección, eso no son hechos históricos, eso no existe. ¿Qué? Entonces no eres cristiano. Dirás lo que quieras, pero el que niega la resurrección de Jesucristo, muerte, resurrección y ascensión, el que lo niega, la resurrección de Jesús, muerto y vuelto a la vida con su cuerpo, es fundamento, es fundamento. Por eso Pablo decía, el que confiesa a Jesús, que Él es el Señor, y cree en su corazón, ¿se acuerdan? Que Dios lo ha resucitado entre los muertos, será salvo. Por eso es fundamento. Pablo mismo lo coloca como fundamento. No hay salvación sin resurrección. No hay salvación sin la muerte de Jesús. No hay salvación sin señorío de Cristo. Amén. Su ascensión. No vamos a encontrar sus esqueletos. O su esqueleto, sí, ¿no? No vamos a encontrar. Un día cuando yo me muera, mi esqueleto se va a encontrar. A no ser que Jesús ya haya vuelto antes de morir. Pero mi esqueleto vamos a encontrar. Podemos encontrar los esqueletos de repente de Moisés, de David. Podemos encontrar sus esqueletos de muchos. Como esqueleto, ¿no? Como resto óseo, sí. ¿No ve? Pero de Cristo no. Porque Él no se quedó en la tierra. Y luego murió, o como algunos tienen raras ideas, evangelio acuático y disparates. O los mormones que dicen, ha venido aquí, ha ido a América, no estoy en América, ha ido a América, no, ha venido a América. No, Él fue ascendido a los cielos. Y discúlpenme, nadie más. La María podemos encontrar su tumba. ¿Me explico? En ninguna parte de la palabra, eso es dogma católico. Que no está en la palabra, lo que no está en la palabra no tengo por qué proclamarlo, no es fundamento, no tengo que creerlo ni nada. Un día, si bien buscamos, vamos a encontrar los restos óseos de María, la mamá de Jesús. ¿O no? Claro, porque no es fundamento, Pero tal vez no sabemos, dicen algunos. Sí, sabemos, porque todos los que mueren pues en su físico y luego su cuerpo es deshecho. Algunos hechos de algunas personas muy particulares no encontraríamos sus huesos. ¿No? Hay un Elías, por ejemplo, ¿no? Que fue llevado. Luego hay un Enoc. Los huesos de Lázaro, que Jesús ha resucitado de los muertos. ¿Podemos encontrar sus huesos? Sí. Porque Lázaro volvió a morir. ¿No? Etcétera. Pero la resurrección de Jesucristo, la ascensión de Jesucristo es fundamento. ¿Saben qué más es fundamento? Su regreso. No, esto cosa del futuro. Y hay algunos han abandonado el creer en la segunda venida de Cristo. Los detalles ya es otro día que se podría discutir, conversar, etcétera. Pero el punto hecho, el hecho real de que Jesucristo volverá
como Rey de Reyes y Señor, Señor, tal como lo expresa la palabra, así tal cual, todo ojo lo verá, dice la palabra, es fundamento. En cada carta, otro tema que podemos hablar, ¿no? En cada carta del apóstol Pablo, él habla de la segunda venida de Cristo. Tal vez en una, tal vez en muy corto nomás, pero en cada una de sus cartas, Pablo habla del retorno de Jesucristo. Es un tema bastante, digamos, no es muy desarrollado el tema, pero bastante claro en el sentido, Él volverá. Las circunstancias, ahí se discuten los cristianos, pero el hecho que Él retorne es un hecho. Será un hecho histórico. Amén. ¿Qué más es fundamento? En la enseñanza de Jesucristo, el reino de Dios, el señorío de Jesús, su gracia, su misericordia, su perdón, su aceptación a los pecadores, de que Él nos acepte, es fundamento. Todo esto es para establecer el reino y señorío de Jesús en las vidas de las personas, en nuestras vidas. Todo este fundamento tiene que entrar en nuestras vidas. No podemos olvidarnos de ninguno de esto. Es todo un paquete, un gran fundamento. Claro, porque queremos también construir un gran pueblo para la honra y gloria del Señor. Amén. Pablo dice aquí en Corintios, nadie puede ni debe poner otro fundamento que es Jesucristo. El 12 dice, el seguidor de Jesús, sobre este fundamento, todo lo que acabo de hablar, es responsable, el discípulo de Cristo es responsable de sobreedificar y de buscar su transformación de su vida. Y si puede, solo si puede, ayudar a otros también. Pero tal como Jesús decía, ¿no? O sea, mira primero, como decía, tu propio ojo, ¿no? O sea, no estés buscando ahí, a ver, yo voy a transformar la vida de los demás. Y no busco primero mi propia transformación. Ver ¿cómo decía? Ver el tronco en mi ojo. Yo tengo mucho tronco en mi ojo y ahí tengo que intentar y sacarlo. Eso es sobreedificar. Y si he hecho algo, de alguna manera ya un poquito he podido mejorar. Y si alguien me permite, y pastor o hermana, puede orar conmigo. He visto que me puede dar algún consejo de cómo seguir adelante en Cristo, con gusto. Pero nunca desde arriba y con el dedo y tú. Y no hagamos eso. No hagamos eso. Amén. Si nosotros debemos sacar primero nuestro propio tronco, buscar esa transformación de nuestras vidas, de sobreedificar nuestras vidas. Por eso Pablo es muy claro, cada uno es responsable, cada uno es responsable. Ni es tan responsable el pastor en tu vida como tú mismo. ¿Escuchas? Ni es tan responsable el pastor donde tú te congregas, aquí mi persona, no es tan responsable como tú mismo de sobreedificar en tu vida cristiana, de conocer el fundamento, de conocer todo lo que acabo de mencionar, de creerlo, de amar todo este fundamento y encima de eso, edificar. Eres responsable, yo soy responsable. Amén. Y de esta manera Pablo dice, el discípulo, ¿cuál? Diligente, el discípulo diligente, que sepa realmente construir. Aquí hay una ilustración, ¿verdad? De cosas que perduran aún en el fuego. Es una ilustración. No es para que tú busques riquezas y piedras preciosas y como algunos hoy día hacen. Es una ilustración. Dile que está a tu lado. Es una ilustración. Oro. ¿Qué dice? Plata. Piedras preciosas. Es una ilustración para que tú te des cuenta, porque estas cosas aún perduran el fuego. Sigue ahí. Amén. Tal vez la joya se haya, ¿cómo se llama esto? El oro, ¿no? Se haya fundido. Pero Dios, gracias, ahí está el oro. Al final lo que más vale en esta joya muchas veces es el oro mismo, ¿o no? Lo que pesa, si tú vas al joyero, se llama, ¿no? Si tú vas al joyero y quieres vender algo, ¿qué hace? Él no va a mirar, ay, qué bonito, digamos, ¿no? Lo va a raspar para ver si es oro de verdad, lo va a poner sobre la pesa y no lo va a mirar. No me interesa cómo se ve, me interesa cuánto oro contiene.
Por eso es una ilustración de que si edificamos realmente cosas del reino de Dios en nuestras vidas, o construimos cosas, sería, el que es el discípulo diligente, que construye cosas del reino que perduran, cosas eternas sobre el fundamento en Cristo, entonces esta persona recibirá recompensas, dice Pablo. Recibirá reconocimientos y recompensas eternamente, dice la palabra de Dios. Pero el descuidado, el que se ocupa de otras cosas en la vida cristiana, el cristiano descuidado, que hace un montón de otras cosas y se descuida de las cosas diligentes de los reinos, dice Pablo, será salvo. Eso no es, porque la salvación no se lo gana uno, no se pierde, no se lo gana uno, la salvación. Pero de sobreedificar, ¿y qué vas a edificar? Es tu responsabilidad. Y si uno es descuidado en edificar y construye, por ejemplo, y llega al cielo el pastor y dice, mire Señor, el templo que hemos construido, la edificación como en la Edad Media, ¿no? Ha sido la edificación más alta de la ciudad. Ve la torre, Señor. Se puede ver la iglesia por todos lados. Y hemos puesto un gran timbre ahí arriba, una gran, ¿cómo se dice? Campana, para que todo el mundo escuche cuando hay culto. Mira esta campana tremenda. Así son, ¿verdad? Algunas iglesias tienen varias campanas enormes y suena y va por toda la ciudad suena. Hoy día los ateos ya buscan prohibir de que suenen en las mañanas, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir el Señor? Qué bonito, pero mira lo que está pasando. Porque la tierra, el universo, ¿cómo será juzgado? Con fuego. A ver, ¿quedó algo? Nada, ¿no? Pero el otro ha edificado vidas, ha discipulado, realmente ha transformado su propia vida, ha discipulado a otros, eso llevará recompensas. Amén. La base de toda transformación del creyente en Cristo son las misericordias de Dios. Son las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias? Son muchas, dice Pablo. ¿Cuáles son las misericordias, las gracias de Dios? Su amor. Esa es la base para que tú puedas ser transformado. Su amor, su gracia, su justicia. Su justicia en que Él nos imparte su justicia. Es por misericordia, ¿verdad? El perdón que Él nos otorga es una misericordia de Dios. La vida eterna es por ganancia o por misericordia, ¿verdad? La adopción, de que somos hijos de Dios. Somos parte del Padre Celestial. ¿Qué más son las misericordias de Dios? Su Espíritu Santo nos ha dado también por su gracia, su presencia que está en nosotros, su gloria y su reino, de que Él ha traído su reino y nosotros podemos ser parte de los reinos. ¿A base de qué es todo esto? Las misericordias de Dios. Amén. Pablo dice, lo primero que debemos ocuparnos es abandonar todo culto falso en nuestras vidas. Pablo dice en el versículo 1, ¿no?, que sea vuestro culto lógico, un culto razonable, un culto que conlleva reales y verdaderas dignidades, reales y verdaderas consecuencias en la vida de un discípulo de Cristo. Eso llama Pablo un culto verdadero, un culto racional, un culto que realmente honra a Dios. Nosotros a veces nos ocupamos de cultos basados en ritos. Hay ritos evangélicos, católicos, otros ritos hay. Y nos basamos muchas veces en estas cosas. Y eso no es un culto realmente de consecuencia del Evangelio. A veces hay muchas costumbres. Los más antiguos escuchamos eso a veces en algunas iglesias, ¿no? Así hemos hecho siempre. ¿Han escuchado eso, no? Siempre hemos hecho así, ¿no? No, pero vemos en la palabra algo diferente. Costumbres. ¿Qué más sería fuera de un culto verdadero? Mandatos de hombres. Someterse a mandatos de hombres sin orar, sin cuestionar, sin realmente reflejarlo en la palabra de Dios. Someterse a mandatos de hombres. Hoy día algunos pastores y usan otros términos hoy día también, ¿no? Que me ahorro las palabras ahorita, por lo menos algunas. Que algunos pastores ya quieren ocupar como si fueran ellos, no sé, una clase especial en la vida de los creyentes. Yo soy tu pastor, yo soy tu tal, yo soy tu padre, yo soy esto. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo?
¿Qué nos dice la palabra? Todos somos siervos de Cristo delante de Él y todos somos hermanos delante de Él. No hay nadie mejor o peor, no hay nadie más arriba o más abajo. Todos somos uno, todos somos hermanos en Cristo, discípulos delante de Él. Amén, amén. Aquí no hay eso, se te me sometas. ¿Has escuchado eso? Se te me sometas. Hay sometimiento, dice la palabra, sujetaos a vuestros pastores, dice, ¿verdad? Sujetaos. Pero primero es también la sujeción uno a los otros. Pero la sujeción bíblica a otros hombres siempre está en un contexto de reconocimiento, no de una imposición. Que alguien de repente pueda reconocer, ese es mi pastor, porque yo lo quiero, yo lo amo. Yo espero que me aman, que me quieran, hermano. Yo no espero que ninguno aquí me odie esta mañana, ¿no? Pero eso sería un reconocimiento, ¿no? Eso sería un reconocimiento, pero no es por obligación. Y eso no lo digo hoy por primera vez. Desde que estoy en el servicio en Cristo, aquí y comenzando allá, he entendido esto, la sujeción a un siervo de Dios siempre es el reconocer la gracia que Dios ha traído en esta persona y de alguna manera siento que esta gracia me bendice también a mí. Mis pastores jamás me han exigido a mí, ¿cómo decía? Te sometas a mí, sométate a mí. Nunca he escuchado eso en mis pastores. Siempre mi sujeción a mis pastores ha sido de gratitud, de misericordia, de gracia y de reconocimiento. Y así es la sujeción bíblica, no hay otra. Es también, como diría Pablo, a base de las misericordias de Dios. Amén. Hoy día vas a encontrar las iglesias, lo primero que vas a escuchar cuando entras, aquí te tienes que sujetarte. Yo diría, pero déjame primero conocer qué ocurre aquí, quiero saber. Pero como ya comienzas así, ya el primer punto en desfavor tuyo. ¿No? Perdón. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces, queridos, debemos entender eso. El verdadero culto nunca es a someterse a mandatos de hombres o sacrificios raros que hacemos pensando, yo hago esos sacrificios de tal y cual cosa, y eso ahora es mi culto ante Dios. No, el culto a Dios ya no es un culto pagano como antes, basado en ideas humanas. Hay mucha idea humana en las iglesias hoy día. Sino el culto no es un culto pagano, es un culto que honra a nuestro Dios y donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Es un culto donde nosotros nos entregamos a Cristo nuestro Señor, donde nosotros confiamos en Él, donde nosotros dependemos de Él. Amén. Es un servir al Señor, es un honrar a Dios, como Pablo comienza con nuestro cuerpo. Son mis acciones, mi comportamiento, los tratos, como trato a los demás. Mis acciones sujetadas, como ya lo mencioné, no a un hombre, sino mis acciones sujetadas a la justicia del reino de Dios. Amén. Versículo 2 habla el apóstol Pablo, una mente transformada. Una mente transformada donde realmente trabajamos con nuestros pensamientos, con lo que creemos, con lo que pensamos. El discípulo de Cristo busca conocer a Dios y busca hacer su voluntad. Eso tiene que gobernar nuestra mente. Señor, quiero hacer lo que tú deseas, lo que tú quieras. Señor, venga tu reino. Señor, hágase tu voluntad. Amén. Esa es la oración primaria de un seguidor de Jesús. El discípulo busca, ora y anhela de que las órdenes de Dios, pueden ser ejecutadas en mi vida, que yo pueda ejecutarlas. 1 Pedro capítulo 4 dice el verso 1 al 3. 1 Pedro 4, 1 al 3, puesto que Cristo ha padecido, otra vez, la misericordia de Dios, que Él ha muerto por nosotros. Pedro no tenía otro evangelio que Pablo. Pedro también basaba todo en la misericordia y la gracia y la muerte de Jesucristo por nosotros. Por eso Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en lo físico, vosotros también armaos del mismo pensamiento en nuestra mente, ¿verdad? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
¿Cuál es la idea? Que nosotros de poco a poco terminemos con el pecado, no para que pequemos cada vez peor y cada vez más. Dice Pedro en el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en esta carne, en este físico, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino el tiempo que vivimos como cristianos, podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro es bastante enfático con una palabra que a veces los papás dicen a sus hijos, ¿no? Basta. ¿Qué significa? Basta, cuando de repente los niños son medio, ¿cómo se llama? Chinchosos, ¿no? El Ezequiel no. ¿Qué dice mamá o papá? Basta. Fin. Terminó. Ojalá le canten el Ezequiel, ya ha cambiado el dígito por si acaso. Ha cambiado el dígito. ¿Cuándo era? El viernes. No, ha cambiado, le van a cantar después. Amén. Ya no es chinchoso. Ha dejado de ser chinchoso. Nah. ¿Por qué? Porque ha escuchado muchas veces, basta. Basta. Te amo, hijito. Pedro dice, basta ya el tiempo que hemos vivido como todos los demás. Pablo también dice, no os conforméis a la vida de este mundo. Transformaos, dice, amén. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la gente, a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, y podemos seguir. Nosotros hoy día debemos apuntar, eso es obra de Dios, eso sería obra que realmente una sobreedificación que perdura hasta la eternidad, de ser transformado en nuestras acciones, en nuestro pensar, de ser cambiados efectivamente como resultado de la muerte de Cristo en favor nuestro. Amén. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos ayuda mucho en eso? Con eso finalizamos hoy. ¿Qué nos ayuda en todo esto? Que nosotros realmente podemos escuchar la Sagrada Escritura y podemos leer la Sagrada Escritura. ¿Para qué servía la Sagrada Escritura? Para enseñarnos, ¿se recuerdan? Que nos da, la palabra es didascalia, significa que las Escrituras quieren darnos enseñanza, las Escrituras quieren moldear nuestras vidas, las Escrituras nos quieren informar, sí, nos quieren poner doctrina de Cristo en nuestras vidas, nos quieren moldear. Las Escrituras sirven para redarguir, ¿se recuerdan? Sirven para redarguir. ¿Qué quiere decir esto? Que te puede reprender. Llama atención. ¿Has leído la Biblia en ese sentido? Señor, repréndeme con tu palabra. Señor, rectifica mi vida. Señor, yo entiendo que tu palabra contradiga a veces a mis ideas. Y eso es bueno. La Biblia, la palabra de Dios, nos contradice a nosotros. Y eso debemos aceptar, eso debemos entender, eso debemos nosotros recibir, esa contradicción hacia nosotros. Donde Dios dice, yo tengo razón y tú debes amar mi verdad. ¿Quién es verdad? Ningún hombre nuestro, sino nuestro Señor Jesucristo es la verdad y sus palabras. Las Escrituras, dice Pablo, nos corrigen, nos reparan, nos restauran. Para eso leemos la Biblia. Y luego seguimos leyendo cuando todo eso ha ocurrido y pasado, para seguir recibiendo, ¿qué dice Pablo? Para instrucción, para instruir en toda justicia. Estoy un poco aplicando todo lo que es 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿no? Es para educarnos, es para acostumbrarnos a la vida en el reino. Eso es las Escrituras. Para adiestrarnos, no como perritos, ¿no? Sino como discípulos de Cristo, que han aprendido a vivir y moverse en su reino. Amén. Voy a leer y voy a finalizar con esto, la traducción de este versículo en la nueva traducción viviente, en la NTV. Dice de esta forma, 2 Timoteo 3:16, no lo muestres aquí. Lo voy a leer, escuchen lo que traduce ahí, es muy bueno, es muy interesante. Dice, toda la Escritura, ¿qué es? Aquí la Biblia, ¿no? Toda esta Escritura
Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Las Escrituras nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.